Venimos a presentar hoy este proyecto que tiene que ver con dos asuntos que siempre nos importan mucho. El Instituto de la Mujer, por un lado, nos preocupa mucho la brecha de género la brecha de género digital en todos estos nuevos sistemas de comunicación, y por otro lado la violencia de género, que desde luego es nuestra principal preocupación, tenemos que decir. Estamos en una tierra extensa, la gente vivimos en pueblos que están lejos unos de otros, y en la lucha contra la violencia, que siempre necesitamos recursos que sean no ya rápidos, sino a veces inmediatos, y llegar a todos los rincones, salvar las distancias y los tiempos, creemos que un proyecto que tenga que ver con las consultas por internet, con la comunicación online, bueno, pues nos resuelve en gran medida este problema de la inmediatez, de las distancias y de los tiempos. Tenemos que buscar todos los caminos, usar todos los canales, procurarnos todas las herramientas para la lucha de la violencia de género, contra la violencia de género. El proyecto consiste en una plataforma virtual de lucha contra la violencia de género, en la que estamos intentando que estas herramientas de comunicación y de interconexión, que son las nuevas tecnologías, sirvan también como una manera eficaz de aunar esfuerzos en la lucha contra la violencia, ¿no? Lo primero que queríamos conseguir era acercar y difundir a través de la red materiales que sirvan para detectar de manera precoz la violencia de género. Sobre todo esto de la detección precoz lo queremos hacer a través de las redes sociales, que es el espacio de comunicación más utilizado habitualmente por la gente joven. Los otros dos objetivos que nos planteábamos era mejorar y reforzar la coordinación y la interacción entre los distintos ámbitos profesionales. Bueno, las dos estrategias van a ser esas, ¿no? No es otra cosa que métodos de colaboración con los agentes claves que estáis en todos los territorios y en todos los espacios y ámbitos de trabajo que están relacionados con la violencia, y luego una red de trabajo. Los resultados que esperamos con este proyecto es que la página sea referencia en materia de igualdad aquí en Extremadura. Por eso vamos a intentar crear un espacio donde esté toda la documentación, donde esté toda la información que esté relacionada con cuestiones de violencia. Se están colgando ya materiales publicados por el Instituto, se está poniendo ya el mapa de servicios en la página web, para que cualquier persona de manera inmediata pueda hacer una consulta y pueda saber dónde tiene que ir y qué hoy ofrece cada uno de los servicios que tiene, pues, el mapa de servicios del Instituto, ¿no? También vamos a recoger legislación de ámbito nacional, de ámbito regional, para que sea una página de referencia a los distintos profesionales que estáis implicados. En cualquier momento podréis descargaros el material que vayáis necesitando. Entonces queremos quedar claro desde el principio qué es violencia de género, que la violencia de género no solamente son las mujeres que son asesinadas, sino que hay otro tipo de violencia enmascarada, que no es tan visible y que puede ser igual de peligrosa y de mortal. En estos últimos años hemos estado trabajando no solo desde una apuesta política, también desde una apuesta ideológica, pero también una apuesta muy técnica en muchos profesionales, por crear un servicio público de atención a las víctimas de violencia de género. Yo creo que eso es algo especialmente importante desde mi punto de vista, y especialmente importante a nivel del contexto donde nos estamos moviendo. Yo creo que somos la primera comunidad que hemos apostado por un sistema público, quiere decir gestionado, financiado y llevado a cabo desde las administraciones públicas para la atención a las víctimas de la violencia.